Hola, en este video hablaremos sobre las series de potencias. Ya estudiamos las series numéricas. En el caso de las series de potencias, las series de potencias son series de funciones. Vamos a encontrar para estas funciones lo que se llama el intervalo de convergencia y el radio de convergencia. Para una serie de potencias, la sucesión de sumas parciales es una sucesión de funciones polinómicas expresadas en potencias de x menos a, donde a es el centro de la serie. El término general de esta serie es a sub n por x menos a la n, donde a sub n es una sucesión de números reales. El dominio de esta función es el conjunto de todos los valores que le podemos dar a x, por los cuales al reemplazar obtenemos una serie numérica convergente. Cada vez que reemplazamos a x por un valor b, obtenemos una serie numérica cuyo término general es a sub n por b menos a la n. El conjunto de todos los valores para los cuales la serie converge es el dominio de esta función. Vamos a encontrar el dominio de las series de potencias. En el primer ejemplo vamos a estudiar la convergencia de la serie de potencias cuyo término general es n sobre 2 por x menos 3 a la n. Para eso vamos a utilizar el criterio de la razón. El criterio de la razón nos permite analizar la convergencia absoluta para un determinado x si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de n más 1 sobre 2 por x menos 3 a la n más 1 sobre el valor absoluto de n sobre 2 por x menos 3 a la n es menor que 1, podemos decir que la serie converge absolutamente. Mientras que si ese límite nos da más grande que 1, podemos decir que la serie no converge. Este límite, teniendo en cuenta que podemos distribuir el valor absoluto con el producto, nos va a quedar y simplificar el valor absoluto de x menos 3 a la n más 1 con el valor absoluto de x menos 3 a la n, quedándonos en el numerador un factor x, valor absoluto de x menos 3, podemos decir que va a ser igual al valor absoluto de x menos 3 por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n. Este último límite es 1, por lo tanto el límite del cociente nos va a dar el valor absoluto de x menos 3. Quiere decir que cuando ese valor absoluto de x menos 3 sea menor que 1, la serie va a ser absolutamente convergente, mientras que si el valor absoluto de x menos 3 es mayor que 1, la serie no va a ser convergente. Recordemos que el criterio de la razón no decide cuando el límite del cociente es 1. Es decir, que si el valor absoluto de x menos 3 es 1, tendremos que analizar qué ocurre con la serie numérica para los valores x igual a 2 y x igual a 3, que son los que cumplen con la condición de que su distancia a 3 es igual a 1. En el caso en que x es 2, reemplazando en la serie de potencias x por 2, obtenemos una serie numérica alternada. Basta observar que el término general de esta serie no tiende a 0, por lo tanto no va a ser convergente. Cuando x es igual a 4, si reemplazamos x en la serie de potencias por 4, obtenemos una serie numérica cuyo término general es n sobre 2. Este término general tampoco tiende a 0 y por lo tanto la serie tampoco va a ser convergente. Quiere decir que la serie de potencias converge únicamente en el intervalo abierto 2, 4. En el siguiente ejemplo analizamos la convergencia de la serie de potencias cuyo término general es n a la n por x menos 1 a la n. Usamos también el criterio de la razón. Vamos a calcular el límite del cociente de n más 1 elevado a la n más 1 por x menos 1 a la n más 1
sobre n a la n por x menos 1 a la n. Todo eso en valor absoluto. Usamos las propiedades del valor absoluto, podemos distribuir ese valor absoluto con el producto que tenemos tanto en el numerador como en el denominador. Podemos simplificar el valor absoluto de x menos 1 a la n más 1 con el valor absoluto de x menos 1 a la n, quedándonos en el numerador un factor que va a ser el valor absoluto de x menos 1. Y por otro lado, si separamos un factor n más 1, podemos agrupar n más 1 a la n con n a la n que tenemos en el denominador, y por lo tanto ese límite nos va a quedar igual al valor absoluto de x menos 1 por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n, todo eso elevado a la n por n más 1. Como este límite es infinito, la única posibilidad de que esto sea, digamos, si x es distinto de 1, ese límite es infinito y por lo tanto esa serie no va a ser convergente. Quiere decir que la única posibilidad de que converja esta serie es que x coincida con el valor del centro, digamos, que x sea igual a 1. El dominio de esta función está formado únicamente por el 1. En el ejemplo 3 analizamos la convergencia de la serie de potencias cuyo término general es 1 sobre n factorial por x a la n. Vamos a usar nuevamente el criterio de la razón. Estudiamos el límite del cociente del valor absoluto de 1 sobre n más 1 factorial por x a la n más 1 sobre 1 sobre n factorial por x a la n. Distribuimos nuevamente el valor absoluto tanto en el numerador como en el denominador. Simplificamos el valor absoluto de x a la n más 1 con el valor absoluto de x a la n, quedándonos en el numerador el valor absoluto de x y el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1 factorial sobre 1 sobre n factorial. Simplificamos los factoriales hasta obtener el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Este último límite es 0 y por lo tanto el valor absoluto de x multiplicado por este límite nos va a dar 0 independientemente de qué valor le demos a x. Como el límite del cociente es menor que 1 para cualquier valor de x, eso significa que la serie va a ser convergente para todo número real. En el ejemplo 4 analizamos la convergencia de la serie de potencias cuyo término general es menos 1 a la n sobre n por x a la n. Aplicamos el criterio de la razón para encontrar los valores de x para los cuales converge. Simplificamos las expresiones valor absoluto de x a la n más 1 con valor absoluto de x a la n del denominador. Simplificamos también menos 1 a la n más 1 con menos 1 a la n. Nos va a quedar ahí en valor absoluto, eso va a ser 1. Y n sobre n más 1, el límite cuando n tiene infinito de n sobre n más 1 es 1, por lo tanto multiplicado por el valor absoluto de x, el límite del cociente va a coincidir con el valor absoluto de x. Cuando este valor absoluto de x sea menor que 1, es decir, cuando x esté en el intervalo abierto menos 1, 1, la serie va a ser absolutamente convergente. Fuera de ese intervalo, mejor dicho, para los x que sean menores que menos 1 y para los x que sean mayores que 1, la serie no va a ser convergente. Nos queda por analizar qué ocurre cuando el valor absoluto de x es igual a 1, es decir, cuando el límite del cociente que nos dio el valor absoluto de x es 1, el criterio no decide y por lo tanto tenemos que analizar esos valores. Cuando x es 1, reemplazamos ese valor en la serie de potencias, obtenemos una serie armónica alternada y que por lo tanto es convergente.
mientras que si x es menos 1, obtenemos la serie armónica, que es una serie divergente. Quiere decir que el conjunto de valores para los cuales la serie de potencia converge es el intervalo abierto en menos 1 y cerrado en 1. Como vimos en los ejemplos anteriores, el dominio de una serie de potencias es un intervalo del tipo A-R, A más R, donde A es el centro de la serie de potencias y los extremos del intervalo pueden estar incluidos o no, dependiendo de qué ocurra, digamos, en los extremos de ese intervalo cuando analizamos, cuando reemplazamos por esos valores en la serie de potencias. A este dominio se lo llama intervalo de convergencia. El número R es el radio de convergencia y este número R se obtiene aplicando el criterio de la razón. Para hallar el radio de convergencia de la serie, estudiamos el límite cuando n tiene infinito de el cociente entre el valor absoluto de a sub n más 1 por x menos a a la n más 1 y a sub n por x menos a la n. Ese límite va a ser, en el caso que exista, igual al valor absoluto de x menos a por el límite cuando n tiene infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Por lo tanto, en el caso en que este producto de x menos a, del valor absoluto de x menos a por L sea menor que 1, nos va a asegurar que para esos valores la serie converge. Quiere decir que si despejamos de ahí el valor absoluto de x menos a, suponiendo que L no es 0, tendremos que ese valor absoluto tiene que ser menor que 1 sobre L. Ese número 1 sobre L es lo que se llama el radio de convergencia, es decir, el radio de convergencia de la serie de potencias va a ser 1 sobre el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Una vez hallado el radio de convergencia de la serie, para determinar si la serie converge o no en los extremos del intervalo, el intervalo que va a ser de la forma a menos r, a más r, tendremos que reemplazar en la serie de potencias x por a menos r y analizar si en ese caso, en cada caso particular, si la serie converge o no, y lo mismo tendremos que hacer en el extremo superior del intervalo. O sea, reemplazar en la serie de potencias x por a más r y analizar en cada caso la convergencia en ese extremo. Cuando el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es 0, el radio de convergencia es infinito y por lo tanto la serie converge para todo número real. Es decir, esa serie de potencias tendrá como dominio el conjunto de los números reales. Cuando ese límite es infinito, en cambio, la serie converge solamente cuando x es igual a a, solamente para el centro. Y entonces el dominio de esa serie, de esa función, va a estar formado únicamente por ese punto. Vamos a justificar por qué el dominio de una serie de potencias es un intervalo. Supongamos que para un cierto valor x igual a b, la serie numérica es una serie absolutamente convergente. Si consideramos un número real c cuya distancia a sea menor que la distancia entre b y a, podemos decir que la serie numérica cuyo término general es a sub n por c menos a la n, va a ser menor o igual que la serie numérica cuyo término general es a sub n por b menos a la n.
y por lo tanto va a ser absolutamente convergente. En cambio, si para un cierto número x igual a b la serie no converge y tomamos un número real c cuya distancia a A sea mayor que la distancia entre B y A, entonces por ser la serie numérica de término general A sub n por c menos a a la n mayor que una serie que diverge, esa serie va a tener que ser divergente. Quiere decir que usamos el criterio de comparación para justificar que cada vez que una serie de potencias converge absolutamente para un número, para todos los que están a distancia del centro menor que la distancia entre ese número y el centro, la serie va a ser absolutamente convergente. Mientras que si para un determinado número la serie diverge, para los que están a distancia del centro mayor que la distancia que hay entre ese número y el centro, la serie va a ser divergente. Por último, veremos una propiedad que tienen las series de potencias que las diferencia del resto de las series funcionales, y es el hecho de que las series de potencias son siempre funciones en su dominio derivables, y que la derivada se puede encontrar derivando término a término. Si llamamos f de x a la serie de potencias cuyo término general es a sub n por x menos a la n y su radio de convergencia es r, la función f va a ser derivable en el intervalo abierto a menos r a más r, y la derivada de la función se va a poder expresar también como una serie de potencias cuyo término general va a ser la derivada del término general de la función f. Es decir, va a ser n por a sub n por x menos a la n menos 1. Por otro lado, también podemos decir que la función f va a admitir una primitiva que se va a poder también desarrollar en serie de potencias cuyo término general lo vamos a poder calcular como la primitiva del término general de la función original. Es decir, nos va a quedar a sub n sobre n más 1 por x menos a la n más 1. Ambas series van a tener van a converger en el intervalo abierto a menos r a más r.